Hola, ¿cómo están? Este es un día más del reto Crece y les voy a hacer la presentación de este reto. Actualmente estamos en el día 26 del reto. El reto Crece nos invita a crecer a nivel espiritual, personal y financiero. Estamos leyendo como parte del reto el libro Una vida con propósito de Rick Warren. Actualmente estamos en el bloque 4, viendo el propósito 3. Fuiste creado para ser como Cristo, del día 22 al día 28 de lectura. Estamos en el día 23 del libro, ¿Cómo crecemos? Así es que vamos a compartir. Primero vamos a compartir un video de introducción del autor Rick Warren. Él es Rick Warren, tiene un... Hoy en el capítulo 23 de Una vida con propósito hablaremos de cómo crecemos. El crecer no es automático. Uno puede envejecer sin madurar. Hay muchas personas de edad que espiritualmente son inmaduras o emocionalmente inmaduras. El hecho de envejecer no necesariamente implica que uno vaya a ser más maduro. Es por decisión, es intencional, es un proceso, lleva tiempo, necesita de ciertos hábitos de la vida que deben ser desarrollados durante sus vidas. Es una pena que muchos cristianos no sepan estos principios. Por lo tanto, en este capítulo vamos a ver algunas de las cosas que pasan un tiempo antes de que ustedes comiencen a crecer. Lo más importante es cambiar la forma en que ustedes piensan. La Biblia dice que somos transformados según se renueva nuestra mente. ¿Qué significa eso? Significa que según cambian sus vidas, cambia su forma de pensar. Veamos bien esto. La forma en cómo piensan determina la forma en cómo sienten, y la forma en cómo sienten determina la forma en cómo actúan. Si actúo deprimido, es porque estoy deprimido. Y si me siento deprimido, es porque tengo pensamientos deprimidos. Eso es una elección. No pueden siempre escoger la forma en cómo sentirse, pero sí pueden escoger la forma en cómo actuar. No siempre pueden controlar sus emociones o atracciones, pero sí controlar sus pensamientos. Esas son buenas noticias porque sus pensamientos controlan sus emociones. Recuerdo cuando era niño, a veces era indisciplinado y también desobedecía. Y entonces mi padre decía, ánimo Rick, eso trato papá, eso trato. Pero no se puede forzar un sentimiento. Bien, ustedes pueden cambiar su actitud. Si ustedes quieren cambiar la forma en cómo actúan, y si quieren cambiar la forma en cómo se sienten, hay que cambiar la forma de pensar, transformarse según se renueva nuestra mente. Gracias a Rick Warren por ese video introductorio. Día 23, ¿cómo crecemos? Dios quiere que crezcamos hasta ser como Cristo, hasta ser en todo como Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 15. Así ya no seremos niños. Efesios capítulo 4, versículo 14. Dios quiere que crezcas. La meta de nuestro Padre Celestial es que maduremos y desarrollemos las características de Jesucristo. Lamentablemente, millones de cristianos envejecen, pero nunca maduran. Están atascados en una infancia espiritual perpetua. Permanecen en pañales y zapatitos de lana porque nunca tuvieron la intención de crecer. La intención de crecer. El crecimiento espiritual no es automático, requiere un compromiso intencional. Debes desear crecer, decidir crecer, hacer un esfuerzo por crecer y persistir en el crecimiento. El discipulado, el proceso de convertirnos en personas más semejantes a Cristo, siempre empieza con una decisión. Jesús nos llama y nosotros respondemos, sígueme y sé
mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Nota 1. Hace alusión a Mateo capítulo 9, versículo 9. Esa es en la nota 1. Cuando los primeros discípulos decidieron seguir a Jesús, no entendieron todo el alcance de su decisión. Simplemente respondieron a la invitación del Maestro. Eso es lo único que se necesita para empezar, decidir, convertirse en discípulo. Nada le da más forma a tu vida que los compromisos que asumas. Ellos pueden servir para tu desarrollo o tu destrucción, pero en ambos casos te definirán. Dime con qué estás comprometido. Dime con qué estás comprometido y te diré lo que serás en 20 años. Llegamos a ser lo que nos comprometemos a ser. Llegado este momento de compromiso, la mayoría de las personas pierden el propósito de Dios para sus vidas. Muchas temen comprometerse con algo y simplemente vagan sin rumbo por la vida. Otras, sin mucho entusiasmo, se comprometen con valores incompatibles y acaban en la frustración y la mediocridad. Otras asumen un compromiso total con metas mundanas, tales como llegar a ser ricas o famosas, solo para terminar defraudadas y amargadas. En una ventana dice, llegamos a ser lo que nos comprometemos a ser. Como todo lo que se elige hacer tiene una consecuencia eterna, será mejor que elijas con sabiduría. Pedro advierte, ya que todo lo que nos rodea será consumido por el fuego. ¿Qué, qué vidas santas y piadosas deberíamos de vivir? Nota 2. Lo vamos a encontrar en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. El papel de Dios y el tuyo. Ser semejante a Cristo es el resultado de que tomes las mismas decisiones que Él y dependas de su espíritu para ayudarte a cumplir con tus, ayudarte a cumplir con tus decisiones. En cuanto decidas con seriedad llegar a ser semejante a Cristo, de- deberás empezar a actuar. En cuanto decidas con seriedad llegar a ser como Cristo, deberás empezar a actuar de una manera nueva. Tendrás que abandonar algunas rutinas viejas, desarrollar hábitos nuevos y cambiar intencionalmente tu manera de pensar. Podrás estar seguro de que el Espíritu Santo te ayudará con tales cambios. La Biblia dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Nota 3. Lo vamos a encontrar en Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Capítulo 2, versículo 12 y 13. Este versículo muestra las dos partes del crecimiento espiritual. Lleven a cabo y produce. El llevar a cabo es nuestra responsabilidad y el producir es el papel que desempeña Dios. El crecimiento espiritual es un esfuerzo de colaboración entre nosotros y el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios trabaja con nosotros, no simplemente en nosotros.
el Espíritu de Dios trabaja con nosotros, no simplemente en nosotros. Este versículo, escrito para los creyentes, no se refiere a cómo ser salvos, sino a cómo crecer. No dice trabajen para su salvación, porque no se puede agregar nada a lo que Jesús ya hizo. Durante un entrenamiento físico, trabajadores realizando ejercicios físicos para desarrollar el cuerpo, no para conseguir un cuerpo. A ver, otra vez esa parte. Durante un entrenamiento físico, trabajamos realizando ejercicios físicos para desarrollar el cuerpo, no para conseguir un cuerpo. Cuando armas un rompecabezas, cuentas con todas las piezas. Nuestra tarea es armar el rompecabezas. Los granjeros trabajan la tierra, no para conseguir la tierra, sino para desarrollar la que ya tienen. Dios nos ha dado una nueva vida. Ahora somos responsables de desarrollarla con temor y temblor. Eso quiere decir que tenemos que tomar nuestro crecimiento espiritual en serio. Cuando las personas consideran de manera trivial su crecimiento espiritual, eso muestra que no han entendido cuando las personas consideran de manera trivial su crecimiento espiritual, eso muestra que no han entendido los alcances eternos de su decisión, como vimos en el capítulo 4 y 5. Cambia tu piloto automático. Para cambiar tu vida, debes cambiar tu manera de pensar. Detrás de todo lo que haces hay pensamientos. Toda conducta es motivada por una creencia y toda acción es incitada por una actitud. Dios reveló esto miles de años antes. Dios reveló esto miles de años antes de que los psicólogos lo entendieran. Ten cuidado de cómo piensan. La vida es moldeada por sus pensamientos. Ten cuidado de cómo piensan. La vida es moldeada por sus pensamientos. Lo vamos a encontrar en la Biblia en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Poderoso. Proverbios. Imagina un paseo en un bote. Imagina un paseo en un bote con motor en un lago, con el piloto automático puesto en dirección hacia el este. Si decides dar la vuelta atrás y dirigirte al oeste, tienes dos posibles maneras de cambiar el rumbo del barco. Una es tomar el timón y físicamente obligarlo a que se dirija en la dirección opuesta a la que señala el programa de piloto automático. A pura fuerza de voluntad podrías vencer al piloto automático, pero sentirías la resistencia todo el tiempo. Finalmente, tus brazos se cansarían de la tensión. Soltarías el timón y el barco retomaría inmediatamente el rumbo en dirección al este, de acuerdo con su programación interna. Ujú. Esto es lo que sucede cuando tratas de cambiar tu vida a fuerza de voluntad. Dices, me obligaré a comer menos, haré menos ejercicio, dejaré de ser desor- desorganizado e impuntual. Si tu fuerza de voluntad puede producir un cambio a corto plazo, pero crea una tensión interior constante, porque no has tratado la causa desde su raíz, el cambio no se siente como algo natural.
Así que finalmente te rendirás, abandonarás la dieta y dejarás de hacer ejercicios. Rápidamente volverás a tus viejos patrones. Mm, Interesante. Después nos dicen una nota en una ventana, la manera en la que piensas determinará cómo te sientes y cómo te sientes influirá en cómo actúas. Hay una manera mejor y más fácil. Cambia el piloto automático tu manera de pensar. La Biblia dice, dejen que Dios los transforme en una nueva persona, cambiando su manera de pensar. Nota 5. Lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 12, versículo 2. El primer paso en el crecimiento espiritual es empezar a cambiar la manera de pensar. Empezar a cambiar la manera de pensar. El cambio siempre comienza en la mente. La manera en que piensas determina cómo te sientes y cómo te sientes influirá en cómo actúas. Pablo dijo, debe hacer una revolución espiritual de tus pensamientos. Debe haber una revolución espiritual de tus pensamientos y actitudes. Nota 6, lo vamos a encontrar en Efesios capítulo 4, versículo 23. Para ser como Cristo, debes desarrollar en ti su mente. El Nuevo Testamento le llama a este cambio mental arrepentimiento, que en griego literalmente significa cambiar tu mentalidad. Te arrepientes siempre que cambias tu manera de pensar y adoptas la manera de pensar de Dios. Con respecto a ti mismo, al pecado, Dios, otras personas, la vida, tu futuro y todo lo demás. Asumes la actitud de Cristo y su perspectiva. Se nos manda que pensemos del mismo modo en que pensaba Cristo Jesús. Nota 7. Lo vamos a encontrar en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Este mandamiento tiene dos fases. La primera faceta de este cambio mental consiste en dejar los pensamientos inmaduros que son egoístas. Dejar los pensamientos inmaduros que son egoístas. La Biblia dice, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en modo de pensar. Nota 8, lo dice en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 20. Los niños son por naturaleza completamente egoístas. Solo piensan en sí mismos y sus propias necesidades. Son incapaces de dar, solo pueden recibir. Tienen una manera de pensar inmadura. Por desgracia, muchas personas nunca se desarrollan más allá de ese nivel. La Biblia dice que esta manera egoísta de pensar es el origen de las conductas o de las conductas pecaminosas. Los que viven siguiendo sus egos pecaminosos solo piensan en las cosas que su ego pecaminoso desea. Nota 9. Lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 8, versículo 5. La segunda faceta para pensar como Jesús consiste en que empieces a meditar con madurez. Enfócate en otros, no en ti mismo. En su gran capítulo sobre el amor verdadero, Pablo concluyó que pensar en los demás era señal de madurez. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. En la nota 10 lo vamos a encontrar en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. 10.
Ya, en la actualidad, muchos suponen que la madurez espiritual se mide por la cantidad de información bíblica y doctrina que uno sepa. Si bien el conocimiento es una medida de la madurez, no es todo lo que se necesita. La vida cristiana es mucho más que credos y convicciones. Incluye la conducta y el carácter. Nuestros, nuestros hechos deben ser congruentes con nuestros credos y nuestras creencias deben ser respaldadas con una conducta semejante a la de Cristo. El cristianismo no es una religión ni una filosofía, sino una relación y un estilo de vida. El cristianismo no es una religión, sino una filosofía, sino una relación y un estilo de vida. El centro de este estilo de vida es pensar en los demás. ¿Mm? Ese es el cristianismo. Es pensar en los demás. Como lo hizo Jesús, en lugar de pensar en nosotros, en lugar de pensar en nosotros mismos, la Biblia dice, cada uno debe agregar, cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. ¿Mm? Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Nota 11, lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 15, versículo 2 y 3. Dice, pensar en los demás es la esencia de ser semejante a Cristo y la mejor evidencia del crecimiento espiritual. Esta manera de pensar es antinatural, va en contra de nuestra cultura, es rala y difícil. Afortunadamente tenemos ayuda. Dios nos ha dado su espíritu. Por eso nosotros no pensamos igual que las personas de este mundo. Nota 12. Lo vamos a encontrar en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. En los siguientes capítulos miraremos las herramientas que el Espíritu Santo usa para ayudarnos a crecer. Y vamos a compartir el espacio de reflexión. El día 23. ¿Cómo crecemos? Punto de reflexión. Nunca es demasiado tarde para empezar a crecer. Versículo para recordar. Cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Romanos capítulo 12, versículo 2. Pregunta para considerar. ¿Cuál es una de las áreas donde necesito dejar de pensar a mi manera y comenzar a pensar a la manera de Dios? Hay una pregunta para reflexionar. Y el día 26 es el día de hoy que estamos haciendo el reto. Estas son las preguntas para el día 26 y aquí esta pregunta les quiero compartir. ¿Realmente estoy enfocada en mi crecimiento espiritual? Gracias a Dios, este es el tercer reto de crecimiento y de crecimiento espiritual y yo siento que esto ha aportado mucho en mi vida y por eso es que también una vez más lo comparto. Entonces estoy agradecida con Dios por esa oportunidad. Del día 26 de la lectura me quedo con esta parte muy importante, crecimiento espiritual. Para crecer debes desear crecer, decidir crecer, hacer un esfuerzo por crecer y persistir en el crecimiento. Poderoso
realmente feliz y agradecida por esta oportunidad de compartirles. Aquí también le comparto las afirmaciones de esta semana. Esta semana 4, creo en mí misma, honro mis valores con mis palabras y pensamientos. Utilizo sabiamente mi tiempo y mi energía. Apoyo a otras personas para que se sientan bien consigo mismas. Soy amable, cariñosa y llena de luz. Muchas gracias. Este es el día 26 del reto Crece y el día de hoy nos vamos a conectar también el día de mañana a las 10 de la noche. Gracias. Nos vemos.